Gabe, un placer, ¿no? Le decía a Antonio que hay una cosa que me gusta mucho de Autómata y es el tono de la película, que en algunos momentos a mí me recuerda a un western de estos que llaman crepuscular, es decir, con mucha tristeza dentro, con mucho dolor, desesperanza también, pero que uno va adentrando en una historia sin complejos, que es lo que más me gusta de la peli. Imagino que a ti también. Sí, sí, la verdad es que esa tristeza, esa melancolía de la que hablas, que es tan poco habitual en la ciencia ficción actual, pero que estaba presente en la ciencia ficción que se hacía en los años 60 y en los años 70, que es nuestro referente, era una de nuestras claves. Y la palabra western crepuscular, desde luego, estaba en la cabeza del grupo de guionistas cuando estábamos trabajando con esos personajes desesperados que se enfrentan a lo inevitable de la muerte y de la violencia y cómo mostrar que esa violencia no es una cosa espectacular ni atractiva, sino que es una forma de decadencia, una señal de la decadencia del ser humano como especie. Porque al final nosotros estamos hablando de cómo la vida surge a través de la inteligencia artificial en el momento en el que el ser humano está entrando en un proceso de decadencia y cómo la violencia del ser humano hacia su entorno, hacia otras personas, es parte de esa decadencia. Entonces, esa tristeza que está presente en la película es uno de los rasgos importantes para intentar transmitir esa decadencia y esa pena por lo que le está pasando a la raza humana como especie. La verdad es que cuando uno se pone a escribir una película como esta, en la que se supone que tiene que haber un presupuesto detrás, ya no te digo el presupuesto de los 100 millones de dólares, pero evidentemente una película de ciencia ficción, y, bueno, todas, pero inevitablemente una película de género siempre requiere un mayor esfuerzo. Que ese guión pasase por las manos de Elena Naya, tu protagonista en Hierro, que tuviera la suerte de dejárselo a Antonio, que Antonio lo viese, que hablase contigo, que se entusiasmase, y al final es otra película. ¿No? Y sí, sí, un montón de casualidades que además te demuestran lo absurdo que es el mundo de los directores y los guionistas intentando sacar proyectos adelante cuando la jugada está completamente fuera de nuestro control, ¿sabes? Y al final, cuando el proyecto ya estaba muerto, de repente Antonio Banderas se encuentra en una fiesta en la cola del baño con un productor que se acuerda de lo de los robots y le pregunta porque se ha dado cuenta que la película que iban a rodar en su estudio en abril se ha complicado el guión, con lo cual tienen un hueco en el estudio, con lo cual si queréis la podéis hacer ahora, pero tenéis ese presupuesto y es ahora o nunca, y un montón de casualidades que alejan completamente del control vital a hacer un proyecto. Por eso yo creo que es importante intentar desarrollar proyectos, aunque sean audaces, con todas las consecuencias, lanzarte un poco a la piscina, volcar ahí todo lo que tienes y sobre todo que el desarrollo de los proyectos en sí valgan la pena, porque nunca sabes si los proyectos van a ir más allá del desarrollo. ¿Sabes? Que hacer el guión, diseñar ese mundo, que lo hicimos todo antes de empezar a mover la película, tiene que valer la pena, porque luego sabes que ese proyecto está completamente fuera de tu control. Entonces, sí que es verdad esto que dice, que nos hemos lanzado Autómata sin ningún complejo y que yo de alguna manera le he hecho a tumba abierta como si fuera la última película que voy a hacer en mi vida. Y es posible que sea o es posible que no, pero si lo es, quiero decir, si por Autómata a mí me echan del mundo del cine, yo estoy tranquilo porque he hecho una película muy parecida a la que quería hacer. No, pero mujer, no te eche nadie que te Bueno, dejen no sé, trabajar. siempre hay mucha gente quiero decir, cuando estás haciendo una película que es poco habitual y que está Eso fuera de sí. las reglas de la ciencia ficción ahora, ya sabes, es un género fantástico, es Mm. espectacular, es efectos especiales. Esto es otra cosa, estamos un poco a contracorriente y eso siempre tiene sus riesgos, pero mi productor está muy de acuerdo con esos riesgos y de hecho es un poco lo que le atrajo de la película. Al igual que en Hierro, Autómata tiene algo en común con esa película y es que te interesan mucho los personajes. Más que las situaciones que lo son y que son Ujú. importantes, evidentemente va a ser una trama, yo creo que el Hierro no tiene mucho que ver con Autómata, pero sí los personajes centrales, es decir, tienen que tener carne, tienen todos un aire, como hablábamos al principio, de tristeza, de soledad, de una vida a veces desgastada. Y en eso sí se puede, yo creo que es una tónica general de tu cine, los personajes, ¿no? Con un cierto pozo, a veces de nostalgia y, como digo, insisto, de tristeza. Sí, intento además, o es mi intención, construir esa melancolía o esa nostalgia con el personaje y su atmósfera, con todo lo que hay Mm. alrededor, ¿sabes? Con todos los elementos que tú tienes a nivel de la fotografía, del paisaje, de la música para crear esa soledad y que por lo tanto el personaje al estar muy arropado, su interpretación pueda ser más contenida, porque hay muchas cosas ayudándole a crear esa sensación. Y es verdad que tanto Autómata como Hierro son dos películas construidas alrededor de un personaje
paradigmático y de alguna manera además simbólico, porque Antonio en el fondo simboliza en Autómata a la humanidad y su decadencia y también su deseo de seguir viviendo y su lucha por la supervivencia. Entonces, en ese sentido, además, Antonio era un actor ideal para Autómata, porque Antonio está vivo a muchos niveles, no es un actor como retraído hacia adentro, que no te dé nada. Antonio está muy vivo y era un balance perfecto con esos robots que están vivos de una manera completamente distinta. Digamos que de alguna manera Antonio Banderas me parece un perfecto representante de la humanidad para simbolizar al ser humano que lucha por seguir viviendo. No, si fácil no te lo has puesto, porque si es difícil trabajar con animales y con niños, trabajar con elementos que no son digitalizados, sino que les haces moverse de verdad, que lo has dicho ya varias veces, es lo peor, imagino. Es muy difícil, sí, yo es verdad que dije justo lo que acabas de decir, tú no quiero volver a trabajar con niños ni con robots, es muy complicado. Por otro lado, he aprendido mucho con esta técnica tan de vieja escuela, porque nos ha dado algo que no nos hubiera dado nunca el mundo digital, y es un poco la decisión por la que al final decidimos hacer la película así, que es que los robots estaban allí, son los personajes fundamentales de la película, están los humanos y los robots, y uno de los elementos fundamentales es la relación entre los humanos y los robots. No podíamos permitirnos no tener a los robots, que los robots aparecieran 5 meses después del primer montaje, entonces era fundamental tenerlos ahí. Y en la película yo creo que se percibe, aparte de un elemento estético, que es que están físicamente ahí, no hay duda, no hay artificio tecnológico, no hay espectacularidad de efectos especiales, están ahí, hay una relación entre Antonio y ellos. Por ejemplo, cuando Antonio baila con Cleo, la está agarrando, la está mirando, y no solo eso, sino que es que Antonio lleva 5 semanas rodando con Cleo. ¿Sabes? Cleo, siendo un objeto, es un personaje dentro del mundo del rodaje, dentro del cine, ¿sabes? Dentro del equipo, ¿sabes? Está ahí. Entonces, la conexión que se produce entre Antonio y los robots en distintos momentos de la película nunca se hubiera producido con un planteamiento digital. Dices que estás metido en otro proyecto, imagino que no será de género de ciencia ficción, no será una película tan personal como era Hierro, y con ese ambiente a veces tan claustrofóbico como nos planteaba Hierro, ¿no? Y esa búsqueda. No sé si te metes en una comedia, porque viéndote cómo vas, un drama. No, mira, pues estoy con un proyecto de ciencia ficción, realmente, bueno, con 2 proyectos de ciencia ficción, también películas de ciencia ficción, digamos, compleja o adulta. Una que se llama Miranda en una estación espacial, un personaje en una estación espacial, un proyecto sobre la soledad en el espacio, es un elemento futuro, y otro se llama La Respuesta, y es una película sobre un contacto extraterrestre en el interior de la mente humana, dentro de la mente humana. Y luego, por otro lado, estoy con un proyecto que no tiene nada que ver, que es novela negra. Yo soy un lector de novela negra, me encanta, y me gusta mucho además la novela negra española, y estoy intentando desarrollar un proyecto para hacer una película chiquitita de novela negra, dura, áspera, melancólica, triste. Pero bueno, que la melancolía y la tristeza no significa que es aburrida, ¿eh? No, ojo, para nada. que no quería decir eso en ningún momento. No, si te gusta el cine, además yo no lo he considerado como una crítica, sino como un piropo. Y me gusta mucho que además que la gente detecte en Autómata ese sentimiento tan crepuscular. Querido Gabe, que no hay 2 sin 3, que espero que alguno de esos 3 salga, que te pueda ver dentro muy poco, defendiendo un nuevo proyecto, y de momento pues toda la mierda del mundo para Autómata. Muchas gracias, Muchas lo vamos gracias. a necesitar.